Buenos días, estamos nuevamente con la clase de Economía Sustentable, asignatura del segundo año de la carrera técnico superior en Turismo Sustentable y Hospitalidad que se dicta en el Instituto de Formación Técnica Superior número 20 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy, continuando con la brevísima historia de economía, del pensamiento económico, estamos con la parte 2. Contenidos que se dieron en las primeras semanas del cuatrimestre de 2022 de la asignatura y que hoy transmitimos en diferido de manera virtual, de manera de acercarle a todo el alumnado una opción más para recibir las clases de manera diferida y poder consultarlas en cualquier momento de la presentación. Vamos entonces al PowerPoint. Un minuto que estoy... Bueno, habíamos terminado con el mercantilismo, fisiocracia y habíamos justo dejado en esta filina que daba presentación a la segunda mitad de esta brevísima historia del pensamiento económico. La economía clásica, definida también como capitalismo, tiene su base en dos cuestiones: la concepción de la propiedad privada y la concepción de la propiedad privada como derecho natural, y por otro lado la concepción de las libertades individuales y en particular lo que implica la libre asociación de personas para el desarrollo de comercio y todo tipo de emprendimientos productivos. La razón de este cambio de enfoque a lo que venía sosteniendo desde la antigüedad pasa por la advertencia, entre otros por Adam Smith, que la labor individual de algunos seres logra realizar, construir economías más eficientes y eficaces que mejoran la calidad de vida, no solo de los individuos que son los que hacen estos desarrollos económicos, sino de la sociedad en general. Adam Smith va a tomar de los autores mercantilistas que vimos en el video anterior y que vimos en las clases pasadas, gran parte de sus concepciones, y uno de los elementos más importantes es que él escribe un libro que se llama Las riquezas de las naciones. Recuerden que el mercantilismo planteaba que la riqueza estaba dada por el oro, y Adam Smith, al igual que habían planteado Kirchner y otros fisiócratas, advierte que es el trabajo, el esfuerzo y el éxito individual que va a permitir que las naciones crezcan y se genere riqueza. La riqueza ya no se considera el poder de las naciones por el juego de suma cero, por la conservación del oro, por la tenencia de oro, sino por la producción y la promoción del desarrollo individual, de la libre empresa y el desarrollo del capitalismo. La labor más importante de Adam Smith es cristalizar los diferentes corrientes de pensamiento que se dieron en el mercantilismo en un pensamiento económico unificado en relación a la producción y el comercio. Aparece la idea de la mano invisible, que es básicamente, para graficarlo, una copa que rebalsa, y esa excedente que rebalsa de la copa del inversor, del capitalista, genera posibilidades de satisfacción y mejoras en las posibilidades de vida del contexto social que lo circunda. Se habla de una expansión de mercado liderado por la oferta, es decir, por quienes producen bienes y servicios,
Y también Adam Smith analiza la eficiencia y la eficacia que trae la división del trabajo, la mejora en la productividad y las consecuencias en el crecimiento. También plantea una teoría de valor en relación al trabajo, se analizan los rendimientos decrecientes y una teoría cuantitativa del dinero, entre otras cuestiones que son objeto de estudio y análisis de la data. Los preceptos básicos del liberalismo, del capitalismo económico, tienen que ver con la propiedad privada, la competencia perfecta en todos los mercados, rechazo a los monopolios, equilibrio de pleno empleo gracias al ajuste automático de los precios flexibles, luego lo vamos a hablar un poco más en detalle, la curva de oferta en relación a un equilibrio entre oferta y demanda, las variaciones de la demanda, las desviaciones que producen los impuestos sobre los precios, el modelo del comportamiento a largo plazo, el equilibrio general que ajusta las diferentes variables. El nivel de producción está determinado por la oferta, la ley de Say que asegura que hay un punto de equilibrio entre oferta y demanda donde se fija el precio, y el valor de los bienes producidos está definido por la cantidad de trabajo empleado para su producción. Estas son algunas características principales del modelo clásico de la economía, lo que más adelante vamos a llamar como sistema económico de libre mercado. Adam Smith, que escribe, que escribe Las riquezas de las naciones, vive hacia fines del siglo XVIII y convive con el inicio del apogeo del desarrollo industrial de Gran Bretaña, y va a considerar pensadores como Thomas Hughes y John Locke respecto a lo que es la propiedad como derecho natural. Esto significa que todos los seres, los individuos, ellos básicamente van a enfocarse su mirada en el hombre, tienen un derecho natural a la propiedad. Y ese derecho a la propiedad y el egoísmo natural del ser humano va a ayudar a la búsqueda de una mejora de la propia situación, de la satisfacción, y esa satisfacción hace que el hombre supere sus propias limitaciones y genere una actitud positiva de crecimiento, en particular crecimiento económico, y como elemento subsidiario un crecimiento y social y una mejora en las condiciones de vida de la sociedad en general. Lo que plantea, entre otras cuestiones, las riquezas de las naciones es una teoría en relación a la división del trabajo y cómo la división del trabajo es fundamental para una mejor crecimiento, para un más firme crecimiento de las economías. Particularmente hay que entender que en aquella sociedad, estamos hablando de fines del siglo XVIII, gran parte de las industrias están ocupadas por mano de obra obrera, obviamente mano de obra que venía del campo, que tenía poco conocimiento tecnológico y una muy baja o nula alfabetización. Entonces era importante simplificar las tareas, porque eso posibilitaba hacer una inducción más rápida del personal, que tenía un nivel de rotación muy importante, y aparte hacer que este personal aprendiera fácilmente la tarea que se le
encomendaba, y ser más eficiente, eficiente en el uso de recursos y eficaz en el logro de los resultados. Entonces ahí aparece la justificación de la división del trabajo y se da muestra clara en el libro con algunos ejemplos en relación a cómo se logra esa eficiencia, lograr ventajas competitivas sobre otros productores que no han sabido generar este sistema de trabajo fragmentado, secuencial, basado en la división de trabajo. La intensificación de la división de trabajo y aumento de la productividad laboral son los objetivos que persiguen esta teoría. También desde el punto de vista de, por un lado, concepción de que la propiedad es un derecho natural y que el hombre, el ser humano, él habla de hombre, pero digamos, el ser humano es un ser egoísta por naturaleza también, y que es su satisfacción personal la que persigue, y dejándole que utilice sus recursos que son de su propiedad para lograr satisfacer sus necesidades, que son también individuales. Si nosotros dejáramos que el individuo se desarrolle en relación a estas dos cuestiones, se logra alimentar un sistema capitalista que propende a el crecimiento económico, en cuanto que se generan nuevos modos de producir, se favorece la innovación tecnológica, se favorece la llegada a nuevos mercados, se favorece la inversión y la generación de nuevos puestos de trabajo y nuevos sistemas productivos. Esta es la base de la concepción de Adam Smith sobre lo que luego vamos a llamar capitalismo o economía de libre mercado. Smith creyó en la doble función de la palabra valor, valor como utilidad y también valor como valor de uso. Esto lo habíamos visto en otros pensadores, incluso en Grecia. La palabra valor de cambio, y por otro lado, si los objetos tienen un valor en relación al interés, al nivel de satisfacción, al nivel de necesidad que requerimos de dichos bienes, y también hay un valor en relación a la cuestión de lo que es el valor de cambio, cuánto me es más fácil intercambiar un bien que otro. Para Adam Smith es muy importante. De los factores productivos hablamos la tierra, el trabajo, el capital y el beneficio. El terrateniente es advertido por Adam Smith como un ser ocioso, pero el capitalista que invierte en una determinada producción, más el trabajador que vende su fuerza de trabajo, se recibe una remuneración por el trabajo que realiza en la tierra, generan que esa tierra sea productiva. Esa producción va a tener consecuencias sobre satisfacer las necesidades de la sociedad, pero como el capitalista, su motivo principal de invertir es el lucro, tiene que haber un beneficio, es decir, cumplir con la promesa de satisfacción individual del capitalista. Estos cuatro elementos, tierra, trabajo, capital y beneficio, son los motores del capitalismo. También Adam Smith, esto está escrito a la derecha,
ha advertido cuestiones negativas de la especialización en trabajo, en tanto que siendo labores repetitivas y monótonas, eh, de alguna manera letargaba el pensamiento de los trabajadores. Esto se ve bastante bien en la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, si lo pueden ver. Es una película, desde mi punto de vista, más que importante e interesante para mí. Bueno, en relación a la renta, plantea que la sociedad está conformada por tres clases sociales: capitalistas, trabajadores y terratenientes. Lo que habíamos mencionado con los medios productivos o los factores de la producción. Los dueños de la tierra, que son poseedores del capital que no son poseedores del capital productivo, no están interesados en obtener crecimiento de la producción. En general, los terratenientes, incluso podemos verlos en nuestra sociedad y de otros países lo mismo, suelen ser más conservadores. Tienen un desestímulo al ahorro y a la comunicación y a la acumulación de capital. Los trabajadores poseen su fuerza de trabajo como única fuente de riqueza y los capitalistas, en cambio, poseen capital productivo y aspiran a su ampliación, es decir, a aumentar ese capital. Y tienen una elevada proporción de ahorro. Cuanto mayor sea la parte de renta nacional que corresponde a los beneficios, más alto será el ritmo de riqueza en una nación. Esto es lo que, uno de los postulados que plantea Adam Smith, que luego, por distintas razones, no se va a cumplir en muchos casos. El interés general de la nación coincide con el interés particular de los empresarios. Este es el otro postulado fundamental de la riqueza de las naciones de Adam Smith. Es decir, si los estados, en vez de ocuparse de controlar a los individuos, dejan hacer al capitalista, el dejar hacer al capitalista va a permitir que los estados crezcan económicamente y que sus colectivos sociales también crezcan por efecto de esta mano invisible. Bueno, Adam Smith, en su teoría del valor, consideró al dinero como una medida monetaria con defectos, pues el valor mismo cambia con el tiempo, esto tiene que ver con la inflación y otros factores. De esta forma propuso distinguir entre los precios reales de las mercancías y los nominales. Afirmó que el trabajo es tratado como una mercancía más. El dinero, por un lado, es una mercancía, el trabajo es otra mercancía. Ya habíamos mencionado antes, el trabajador vende su esfuerzo, es decir, su trabajo, y recibe, en razón de ese trabajo, una remuneración. El trabajo tendrá un valor más alto en cuanto signifique mayores dificultades de encontrar especialistas en ese trabajo. Hoy por hoy, por ejemplo, un programador se le paga mucho mejor que a un trabajador de comercio, por la demanda que hay de programadores y la complejidad que significa encontrar programadores idóneos, ¿no? Que tiene mayor capacitación un programador, muchísima más capacitación programador de software que de pronto un vendedor de una tienda, vendedor. Y ahí está la última oración de este pactado en blanco, que dice: de esta forma el trabajador es rico o pobre, en realidad tendrá mayor capacidad de ahorro o menos capacidad de ahorro, diría yo, más que rico o pobre, de acuerdo al valor real de la mercancía que produce. Un docente va a ser más pobre que un programador en esta lógica capitalista. Un papel importante, la distinción entre el precio del mercado y el precio natural. El primero está determinado por el juego entre oferta y demanda y el segundo por los costos de producción. El precio natural es el precio que tiene que ver con el tiempo de trabajo, el costo de insumos, etc. Y el precio de mercado tiene que ver con lo que es escaso, es caro, lo que es abundante es más barato. Por eso, en determinado momento, los productores de tomates en Mendoza tiraban la producción, lo que llevaba a la escasez del producto y a que aumentaran los precios. Ya que
si no hacían eso, los tomates no solo eran baratos, sino que no lograban cubrir los costos, es decir, que el precio de mercado estaba por debajo del precio natural. Así que no, la producción, si bien abundante, les resultaba negativa en función a las necesidades de recuperar capital invertido. Bueno, en su versión de La mano invisible afirma en sus condiciones del libro: la producción permite ofrecer aquellas mercancías que demandan los consumidores, los métodos productivos son los más eficientes, las mercancías se venden al precio más bajo posible, es decir, aquel que representa lo que realmente cuesta la mercancía a la persona que lleva al mercado. Y ahí aparece el cuestionamiento de la intervención del Estado. De hecho, ANAC, la Administración Nacional Aerocomercial de Argentina, ha impuesto hace pocas semanas unas bandas tarifarias que tiene muchísima crítica de parte de las aerolíneas de bajo costo de Argentina, ya que limita la posibilidad de ofrecer precios competitivos en relación a principalmente lo que es la línea aérea de bandera, que es Aerolíneas Argentinas. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de lo que está definiendo ANAC como bandas tarifarias, uno podría decir que la crítica que hacen los liberales, el pensamiento de las economías de mercado respecto a la participación del Estado estarían justificadas. Obviamente hay otras cuestiones que justifican la intervención del Estado, pero estos matices es interesante advertirlos y que cada uno de ustedes, cada uno de ustedes construya su propio criterio basado en el conocimiento, en la intuición también, pero en este caso, en lo que es la materia, nos interesa construir un conocimiento más académico. Cuando los primeros capitalistas, Adam Smith, David Ricardo, entre otros, plantean las nociones del libre mercado, ellos advierten que el Estado tiene que intervenir en aquellos, en dar respuesta a aquellas demandas que no tienen mercados importantes, que no tienen mercados de pronto que tienen capacidad de pago. Entonces, lo que es la educación, la seguridad, la salud, incluso la vivienda, como la población de bajos recursos no tiene capacidad de pago, no le interesa a los grandes capitales generar respuestas a esas demandas porque no tienen capacidad de pago, y entonces en ese lugar aparecería el Estado como actor. Esto según ellos. Después el neoliberalismo va a repensar esta problemática y va a considerar que todo es espacio para el desarrollo capitalista. Bueno, también planteó algunas ideas preliminares sobre los salarios y también en relación, bueno, habíamos hablado antes en relación a la especialización que generaría mejores condiciones de trabajo y de remuneración. Bentham es otro pensador de los pensadores clásicos de la economía, clásicos desde el punto de vista de la economía de mercado, y centra uno de sus trabajos en el concepto del utilitarismo. La búsqueda de utilidad de las acciones humanas. En ese sentido, considero que las acciones son buenas cuando procuran mayor felicidad al mayor número de personas. Hay una justificación desde el hedonismo, es decir, desde el quererse a sí mismo, que también tienen raíces
lo que planteaba Genofonte y que habíamos visto cuando con todo, como vimos todo, hablamos de brevísima historia de economía porque es todo muy superficial, pero que vimos cuando vimos en los libros. Esta idea de que si me es útil, lo hago. Si no me es útil, prefiero no hacer nada. El otro pensador es John Stuart Mill. La utilidad no es uno entre tantos bienes, sino el bien por antonomasia. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad los seres humanos, según estos pensadores, su motivación de acción, su motivación para la innovación es la autosatisfacción y se trabaja sobre el concepto de utilidad. La actitud egoísta no aparece como algo que está en contraposición con una moral, sino que la suma de estas actitudes de alguna manera construyen la felicidad colectiva. A través de lo que se llama el contrato social, ¿sí? Un punto de acuerdo en donde los distintos individuos que conforman un colectivo social definen como la manera correcta de hacer las cosas. Thomas Malthus, entre otras cuestiones, hizo una advertencia que luego no se cumplió. Estamos hablando de mediados del siglo, inicio del siglo XIX en realidad, donde él advertía que el crecimiento de la población era geométrico, en tanto que el crecimiento de la producción agrícola era aritmético. Esto es, aritmético es cuando se suma 2 más 2, 4, 4 más 4, 8, 8 más 8, 16. Y geométrico se multiplica, 2 por 2, 4, 4 por 4, 16, y así 16 por 16, el crecimiento es mucho más grande. Después el crecimiento exponencial es aún más rápido y más grande, que sería el que genera la informática. Esto, Malthus acá va a advertir un problema de la sociedad, de que si la población crece más que la producción, va a haber problemas de hambre, y la hambruna va a ser una limitante del crecimiento. Luego eso, por el desarrollo industrial, que él era contemporáneo, pero no veía todavía todos los avances que iban a llegar hacia fines del siglo XIX y que continuaban durante el siglo XX, y evitaron que esa gran hambruna se produjera. Más allá de que hay que pensarlo, que lamentablemente, pese a todo el crecimiento económico, siempre ha habido grandes hambrunas que quizás no afectaban a los países centrales, quizás no afectaban a urbes importantes, pero que sí han afectado a gigantescos colectivos sociales desperdigados por todo el mundo. Entonces, lo hago como reflexión respecto al pensamiento de Malthus respecto a la posible crisis alimentaria, que luego no se dio. Es una cuestión. El otro economista que para mí es fundamental, que vimos bastante más extensivamente en clase, que lo que quizás vamos a ver hoy, es David Ricardo. Trabajó sobre teoría de valor, comercio internacional, finanzas públicas. En realidad, en relación a la teoría de valor, como él advierte que
para obtener tierra, al igual que para obtener capital y para obtener beneficio, hay que trabajar. Entonces simplificó el concepto de los 4 factores productivos: tierra, trabajo, capital y beneficio, al concepto de trabajo. Las cosas tienen valor por el trabajo y por las características de especialización y de dificultades que tiene ese trabajo. Es decir, no todos los trabajos valen lo mismo. Hay trabajos más especializados que van a tener mayor valor y otros no. Respecto al comercio internacional, ¿se acuerdan que los mercantilistas eran proteccionistas? Ellos no consideraban que había, Moon, por ejemplo, hablaba de que había que tener superávit. En cambio, David Ricardo lo plantea distinto, que tiene que ver con lo que se llama ventajas comparativas. David Ricardo defiende el comercio internacional y defiende la apertura de fronteras para el comercio internacional. Y en relación al concepto de ventajas comparativas, para explicarlo brevemente hay que entenderlo de esta manera. Los ingleses, en particular, desarrollaron mucho la industria textil. Para desarrollar su industria textil necesitaron mano de obra que sacaron del campo y que del campo fueron a las ciudades. Entonces, advirtieron que la industria textil, como el capitalista saca un plusvalor de la fuerza de trabajo del capitalista, del trabajador, del obrero, mientras más compleja sea la producción, mientras más trabajadores, más etapas del proceso productivo tenga, habrá más momentos de toma de plusvalor. Entonces, el valor sobre el valor del trabajo. Recuerden que una de las cuestiones básicas de la economía es qué tiene valor. El valor se lo da el trabajo. Pero si yo quiero tener un beneficio, al trabajador le pago, vamos a ponerle 10 pesos y en realidad voy a cobrar 12 porque 2 pesos me los quedo yo, los otros 10 se los doy al trabajador. Esos 2 pesos se los valor. Si yo en la producción industrial, a diferencia de la agricultura, tengo más oportunidades de sacar plusvalor. Entonces, me daba ventajas comparativas producir textiles a producir lana. Entonces, lo que es la justificación de comercio internacional, lo que David Ricardo va a plantear es: nos conviene a nosotros como ingleses producir textiles, llevar las ovejas a ultramar, a otros territorios en donde nosotros podamos vender los textiles. Entonces vamos con barcos cargados de textiles y traemos barcos cargados de lana. De ahí que nosotros, el ganado en Argentina, gran parte del ganado, como la Shelton, o el ganado vacuno como Jabalí Angus, tiene nombres ingleses. La mejor carne argentina, la verdad, es que tiene nombres ingleses o holandeses, que no tienen nombres europeos. No es ganado argentino. De hecho, en Argentina no existían las vacas hasta que lo trajeron desde Europa. Después plantea también análisis sobre las finanzas públicas y hace un análisis sobre la intervención del Estado como regulador de la economía y como el elemento necesario para dar respuesta a aquellos sectores de la sociedad que no eran de interés para las economías de mercado, porque no tienen capacidad de pago, porque no tienen capacidad de hizo un trabajo mucho más intenso, más profundo sobre la división de trabajo, y la advertencia de que esa división de trabajo logra mejorar el aumento de productividad. Y el aumento de productividad, imagínense ustedes, yo quiero ganar $1000, necesito ganar $1000.
o 1000 pesos. Y produzco un bien que me sale de 100 pesos, o que me deja una utilidad de 100 pesos, vendo 10 y logro 1000 pesos. Sí, le pongo un agregado, un costo a la producción de 100 pesos para, vendiendo 10, lograr los 1000 pesos. Ahora, logro, en vez de vender 10, producir 100, le puedo poner un agregado de 10 en vez de 100 y eso me permite igual ganar los 1000 pesos. Es decir, cuando aumento la productividad, baja los costos de producción y eso produce una mejora en los precios de algunos bienes. Esta es una de las cuestiones. Pensó también que la importación de determinados productos como cereales bajarían el costo salarial porque algunas producciones como las que surgían de las importaciones que hacían Inglaterra desde Estados Unidos a Inglaterra de cereales, por ejemplo, hacía que sea más barato porque los campos de Inglaterra estaban más desgastados, porque aparte los campos de Estados Unidos eran más grandes y producían más, generaba un insumo más barato y mejoraba las posibilidades de consumo, lo cual permitía bajar el costo salarial. Bajar el costo salarial, bajar el costo de algunos bienes, mejoraba los márgenes de beneficio y eso producía aumento de inversión. Es básicamente la lógica que entre otras, analizó David Ricardo. También, al igual que Adam Smith, trabajó sobre el concepto de precio normal, el valor de la mercancía, que está determinada por la cantidad de trabajo necesaria para producirlo. Y el valor de la mercancía aumenta cuando aumenta el trabajo necesario para fabricarla y disminuye de manera contraria. Si la mercancía cuesta menos producirla, va a bajar el precio. Eso desde el punto de vista de valor que después los marginalistas lo van a refutar. Bueno, el precio de bien estaba dado por el costo de unidad de producción. En términos actuales quiere decir que el precio es igual al costo marginal. En este caso, el costo productor marginal. El costo marginal tiene que ver con el precio máximo que se alcanza que el consumidor está dispuesto a pagar. Por eso hablamos de precio marginal. ¿Sí? Yo cuando compro algo, cuando pago algo, estoy dispuesto a sacrificar parte de mis ahorros. Ahora hay un punto de inflexión en que lo que pago considero que es demasiado alto y digo, no vale tanto y no lo compro. Este es uno de los análisis que va a dar origen a los marginalistas que vamos a ver a continuación. Es decir, que este concepto lo van a seguir trabajando los marginalistas que van a ahondar en las teorías sobre el precio marginal de estos cuestiones. Esto que está escrito abajo era lo que había mencionado antes de ventajas comparativas en contra de las ventajas absolutas, que era lo que planteaba mercantilismo. Posteriormente a Adam Smith y David Ricardo, Stuart Mill y Benjamin, entre otros, va a aparecer de distintos sectores críticas y nuevas lecturas respecto a cómo impacta la economía en la sociedad. Algunas cuestiones como los mercados perfectos que hablaba Adam Smith. El mercado perfecto es donde todos los productores tienen las mismas posibilidades de competir, donde no hay productores dominantes, donde no hay monopolio. Estas cuestiones no se producen. Este mercado perfecto, tal como lo concebía Adam Smith,
no, si en algunas circunstancias puede existir, pero no de manera generalizada, suele aparecer productores que dominan determinados mercados, y también aparece el Estado como un actor que domina la relación de mercado, por lo cual hay distintas cuestiones que hacen que el ideario de, de libre mercado que planteaban David Ricardo y Adam Smith, entre otros, no se cumpla. Ahí empieza a aparecer entonces otras líneas de pensamiento este, que revisan los postulados de los pensadores clásicos como Stuart Mill, Adam Smith, Penham o David Ricardo. En estos neoclásicos hay dos líneas de pensamiento. Una trabaja sobre la renta diferencial, sobre el modelo de renta con cambios marginales decrecientes y rendimientos constantes en relación a capitales y técnicas homogéneas. El rendimiento decreciente es algo que yo mencioné en la clase presencial y que acá lo pasé por encima. Es un concepto de David Ricardo que surge también de la experiencia del trabajo de la tierra. Es decir, una tierra para cultivo va a tener determinado rendimiento productivo. Ahora, la tierra se va a ir desgastando, por lo cual, si uno hace siempre el mismo cultivo, cada vez va a tener resultados más magros. El rendimiento decreciente, en realidad, David Ricardo lo trabaja un poco más en todo sentido. Ustedes imagínense que una tierra en Jujuy, en donde se planta papa, no es tan productiva como una tierra en el sur de la provincia de Córdoba, y no es tan productiva como una tierra en la región de Balcarce, la provincia de Buenos Aires. Es decir, hay rindes diferenciados. Aquellas tierras cuyo costo de producción sea más alto que el precio no se van a producir. Por eso no se produce papa en la Patagonia, porque es más caro poner en funcionamiento esa producción que lo que se va a sacar como utilidad. En tanto que un campo en la provincia de Buenos Aires tiene altos beneficios. Estas cuestiones van a ser estudiadas por uno de los por estos economistas neoclásicos, que por otra parte van a tomar cierta distancia de la economía como praxis, de la economía como economía política, economía de acción. Y lo van a tomar, van a empezar a construir modelos económicos desde la teoría. También de los neoclásicos van a tomar otra línea de pensamiento en relación a la teoría subjetiva de valor, que a diferencia de valor de trabajo, que era lo que planteaba David Ricardo, también Adam Smith, y que también habían planteado en otro momento los escolásticos, Aristóteles, la teoría subjetiva de valor es que las bienes tienen valor no tanto por su trabajo, sino por lo que nosotros advertimos como necesidad de seguir. Yo estoy dispuesto a pagar una gaseosa de marca, de primera marca, yo particularmente no, pero bueno, estoy dispuesto a pagar tanta plata. Ahora, una vez que sacio mi sed, no voy a estar tan dispuesto a pagar tanto porque ya no tengo necesidad. Es decir, hay una cuestión subjetiva que va modificando el valor de los bienes y servicios. Se reconoce un agente exógeno que afecta el equilibrio de precios
en esta relación entre oferta y demanda. La economía marginalista y neoclásica basa su estudio en el desarrollo de las preferencias del individuo y en la subjetividad, que es sumamente importante. En este caso, no como capitalistas, sino también como consumidores. Y empieza a analizar la economía desde un punto de vista matemático, tratando de construir teorías de proyecciones basado en modelos y basado en el método estadístico también. En el siglo XIX, cuando se consolida la economía inglesa y la producción industrial, va a aparecer también excedentes financieros que, ¿se acuerdan que habíamos hablado que los escolásticos estaban en contra de la usura? Bueno, acá ya no. Acá claramente se advierte que obtener beneficios de solo la producción financiera es moralmente aceptable y una mercancía más, en todo caso, una posibilidad más para el desarrollo económico. La Inglaterra, estoy leyendo abajo, Inglaterra y Europa en general, empiezan a discutir los fundamentos de la ciencia económica en relación al concepto de desarrollo, en relación al concepto de crecimiento, y advertir las diferentes dificultades que yo mencioné antes respecto a la complejidad que tiene la participación del Estado como actor y también la aparición de fallos en mercado en relación a grupos capitalistas dominantes, la aparición de estructuras monopólicas, oligopolios, etc. Hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos la industria de bienes de capital y de servicios financieros es impulsada por estos países industrializados, que de alguna manera, luego del mercantilismo, redefinen lo que es el estado de las relaciones económicas y de las naciones como las vemos hoy. Si bien ha habido movidas en cuanto a posicionamiento, hoy por hoy Estados Unidos es la primera economía del mundo, Inglaterra ya no es la primera como había sido antes, y hoy actualmente aparece China como un actor clave, y China surge su desarrollo industrial, sobre todo en un modelo que no es capitalista, más allá que actualmente tiene una muy fuerte incidencia del capitalismo, o ha tenido en los últimos años para crecer a los niveles de crecimiento que tienen los últimos décadas. Bueno, Marx va a criticar mucho la economía clásica, va a hablar de, entre otros enunciados, Marx habla de 5 leyes del capitalismo, entre otras es la acumulación creciente de capital. Esto significa que las empresas capitalistas más grandes, por una cuestión de rendimiento marginal, del rendimiento decreciente de las economías, para lograr acrecentar su capital, los grandes grupos económicos, como hay un rendimiento decreciente de la economía, para acrecentar su capital van a tener que apoderarse o avanzar sobre otras empresas. Entonces hay un crecimiento y una concentración creciente de capitales, de capitalistas, que abarcan cada vez más empresas, y es una concentración en pocas manos. Cada vez más ricos son más ricos, cada vez menos
empresas controlan la mayor parte de la riqueza del mundo. Eso es una crítica del marxismo. Así que se da lo opuesto a la idea de mercado perfecto. La otra cuestión es la ley cíclica del capitalismo. Es decir, el capitalismo va de momentos de superávit a momentos de depresiones, de crisis que después va a haber superávit, depresiones que generan una fluctuación que en líneas generales lleva, entre otras cuestiones, a la empobrecimiento y la degradación de los trabajadores. Habla de, así como hay concentración y de capital en cada vez menos manos, hay un aumento de la pobreza en el proletariado. Esas son las cuestiones que critica Karl Marx, y junto con Engels va a escribir El Capital en 1867. En ese contexto surgen los marginalistas que van a tener tres escuelas de pensamiento: la inglesa, la austríaca y la de Lausanne, Francia, y que van a retomar algunos conceptos de David Ricardo principalmente, y teorizar a través de estructuras de la matemática principalmente, repensar el funcionamiento del capitalismo. Gosen formula dos principios, entre otras cuestiones, dos principios económicos. La primera ley expone que la satisfacción adicional que se obtiene del consumo de un bien disminuye con el incremento del consumo y llega a cero cuando se logra la saciedad. Esto tiene que ver con lo que había mencionado antes de la gaseosa. Es decir, algo tiene valor, pero cuando yo me voy saciando, tiene menos valor. Hay una película que para mí era bastante graciosa hace muchísimos años, que se llamaba Si no muero me suicido. Esa es la traducción del título en español. Y el protagonista, por alguna razón, no importa mucho, se quería suicidar, entonces se va al medio del mar a nadar. Era un millonario. No me acuerdo si era millonario, pero tenía bastante dinero, no me acuerdo bien. Y cuando está en el medio del mar, que se está ahogando, advierte que se va a ahogar, entonces le pide a Dios que lo salve y que le va a dar toda su riqueza si lo salva. Y a medida que se va acercando a la costa dice, bueno, toda la riqueza quizás es mucho, te voy a dar un poco menos. Y cuando llegó digo, bueno, tú eres Dios, sabrás perdonarme, pero la verdad que mejor me quedo con todo. Y no se suicida. Pero tiene que ver pero me fui por las ramas como es algo presencial, tiene que ver con esto de la satisfacción de consumo va a ir disminuyendo en la medida que ese consumo va siendo saciado. La segunda ley expone que no se pueden satisfacer todas las necesidades hasta la saciedad, que por tal motivo la máxima satisfacción se obtiene cuando se igualan entre sí las satisfacciones marginales obtenidas. Esto es muy importante para determinar el precio. Esto es muy importante para entender que los consumos se dan a través de relaciones complementarias y a través de lo que se llama producto sustituto. Yo busco saciar una determinada necesidad y hay elementos complementarios que me permiten mejorar esa satisfacción, y hay sustitutos que en caso que determinados bienes o servicios me sean inaccesibles, adquiriré otros que no son exactamente los mismos, pero me permiten cierta respuesta a esa necesidad de satisfacción. En relación a la primera ley, tiene que ver con que los bienes no tienen el mismo valor, hay un valor subjetivo, recuerden la teoría subjetiva del valor, que es distinto al valor absoluto.
y que hay una relación entre el bien y el individuo. Eso es importante. Acá a la derecha puse el trabajo genera el análisis pangenérico del trabajo. Esto es interesante. El trabajo genera una satisfacción indirecta del ingreso, genera desutilidad por las molestias que implica trabajar. Es decir, yo trabajo, en particular ahora estoy más satisfecho conmigo mismo porque estoy trabajando más en lo que me gusta, no solo la docencia, sino desde el punto de vista de consultoría. Pero en determinado momento, cuando si no me pagaran lo suficiente, quizás si no logro cierta satisfacción, no solo por lo que hago, sino también por lo que necesito para vivir, dejaría el trabajo. Esa es una cuestión que planteo. Gibbons es otro de los marginalistas, trabaja también sobre la teoría de valor en relación a la utilidad y plantea, esto es importante, la cualidad natural de los bienes, sino que surge la relación entre estas dos personas, es decir, el carácter subjetivo de la utilidad, que habíamos mencionado un poco antes. Los bienes tienen grados de utilidad que se reducirán a medida que el consumo satisfaga la necesidad, esto lo habíamos visto antes. Walras formuló una teoría subjetiva de valor con más aplicaciones matemáticas que sus antecesores hasta lograr una teoría matemática que representa el equilibrio general del mercado. Esto es relación entre oferta y demanda, y estas ecuaciones son las que de alguna manera son muy importantes para analizar los precios de las mercaderías o servicios que vendemos en relación con el precio natural o el costo de producción, y para saber en qué producciones obtendríamos mayores utilidades y beneficios, que nos conviene desarrollar estas producciones sobre otras en relación a estos modelos matemáticos. Planteó Walras que el precio de equilibrio en cada mercado depende de lo que ocurra con los precios de los más bienes, y ahí surge el equilibrio general. Karl Menger es otro de los autores. Quiero aclarar que para el examen no les voy a tomar los autores en particular, pero sí les voy a tomar cuáles son los postulados y las líneas de pensamiento económico que trabajaron los marginalistas, también los neoespartianos, también los mercantilistas, los escolásticos, etcétera, etcétera. Es decir, a mí me interesa más que los autores, que vale la pena saberlos, pero no se los voy a tomar de memoria, sí las teorías que se han ido construyendo. Menger tiene una muy importante influencia en el desarrollo de la teoría monetaria en relación al valor del dinero, y también entender el dinero en relación como constructor y formador de precios, porque un dinero como el argentino, que se evalúa muy rápidamente por la inflación, un montón de factores, le da poco sentido, no genera, no tiene fuerza suficiente para determinar cuáles son las cosas. Nosotros, los bienes más onerosos, como puede ser un inmueble, un vehículo, en Argentina están cotizados en dólares. La teoría monetaria hace todo un análisis del papel de la moneda y el rol del Estado en la gestión de la moneda. Bueno, Rosen estableció una clasificación de las mercancías en primero, segundo y tercer orden. El primer orden de las mercancías son las que satisfacen la necesidad de consumo, la del segundo y tercer orden para producir las del primer orden. Las del tercer orden tienen que ver con financieros, ¿no? Marshall
empieza a trabajar también con gráficos que explican este, las proyecciones económicas sobre los conceptos de la utilidad marginal, los costos de producción y la orientación que requieren las empresas para generar sus proyecciones y advertir cuáles son sus mejores posibilidades de inversión. Aparece el concepto de gran utilidad, elasticidad de la demanda, que vamos a ver más adelante, elasticidad de la oferta, lo que había mencionado antes de bienes complementarios, bienes sustitutos, y las relaciones entre economías externas e internas. No me voy a detallar mucho más en eso porque se nos acaba el tiempo y si no ya se hace muy largo. Los neoricardianos analizan o toman, rescatan a David Ricardo como pensador y por un lado plantean que los marginalistas interpretan mal a David Ricardo y van a tratar de hacer un revisionismo de la economía desde lo que es la teoría de valor, las transformaciones entre precios y salarios y la búsqueda de unidades económicas invariables. Bueno, Piero Sraffa, es uno de los grandes pensadores que surge en Italia. No analiza los niveles de producción, sino los cambios en el límite y el capital. Busca encontrar modelos económicos para analizar los rendimientos en constantes escala en grandes producciones. Las economías de escala tienen que ver con economías producciones masivas. Entonces, efectivamente que cuando uno hace producciones masivas, aunque tenga menos utilidades por unidad producida, al tener muchísima más producción que sus competidores, logra mayores utilidades y se vuelve más competitivo. Uno de los problemas en niveles de competitividad de Argentina con otros países del mundo es lo que es el consumo interno. Argentina tiene unos 45 millones de habitantes, Brasil está cerca de 150 millones de habitantes, entonces vamos a poner 50 y 150 para hacer números redondos. Si pongamos que una industria que vende a la totalidad de la población, una industria que vende a la totalidad de la población, a esos 150 millones de habitantes, si pone una tercera parte del precio que una industria argentina de beneficio, es decir, de sobreprecio a precio natural sería, gana lo mismo que una empresa argentina que tiene 50 millones de habitantes. Son menos, pero no importa. Si baja la mitad, va a tener mayores beneficios, es decir, va a ser más competitivo. Estos análisis de las economías de escala es importante, para nosotros es importante porque define criterios de competitividad. Bueno, Pacinetti es un discípulo de Sraffa y fue crítico de los marginalistas. Particularmente trabajó en la búsqueda de análisis de el equilibrio, las leyes de equilibrio general de la economía. Bueno, en 1929 aparece la crisis de Wall Street, una gran crisis económica que no es decir, la bolsa de Nueva York cae, pero no es que sea la bolsa la responsable, sino producto de las
los ciclos de la economía capitalista y producto de otras circunstancias globales, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, se produce una gran crisis que, entre otras cuestiones, va a llevar a la quiebra de grandes capitalistas. La quiebra de grandes capitalistas va a llevar a la pérdida de puestos de trabajo, la pérdida de puestos de trabajo va a llevar a la reducción del consumo produce o conlleva la caída en las producciones generales, la caída de las producciones generales lleva a una disminución no solo de la producción, sino de las horas de trabajo, los puestos de trabajo y del capital. Esta crisis planteó, obviamente, que se profundizaran las críticas al modelo capitalista y se van a plantear distintas soluciones. Uno de ellos va a ser Maynard Keynes, posterior, que va a analizar las razones y consecuencias de la crisis y las opciones para salir de esta, que tenían en particular los Estados-nación. List es uno de los pensadores, advierte la necesidad por parte de los Estados-nación de desarrollar políticas de promoción y protección de la industria y el agro. List advierte que países como por ejemplo podría ser Argentina, los países en desarrollo, no podrían ingresar a mercados competitivos con su producción industrial, por ejemplo, en tanto que empiezan a ser industriales en este momento. Si lo que advierte es que sin la intervención de políticas de promoción y protección, hay producciones que no se podrían desarrollar. Durante siglos en Inglaterra confió en medidas de protección, lo llevó al extremo y obtuvo resultados satisfactorios. Plantea: no cabe duda de que a ese sistema deben su fortaleza actual. Dice: los ingleses lo hicieron cuando empezaron y ahora nos limitan o proponen que nos limitan a países que hagan lo mismo que ellos hicieron cuando empezaron. Tras 2 siglos, Inglaterra ha encontrado conveniente adoptar el libre comercio porque la protección ya no tiene nada que ofrecer. Muy bien, caballeros, mi conocimiento de nuestro país me lleva a pensar que en un par de siglos, cuando América haya obtenido todo lo posible de la protección, adoptará el libre comercio. Hoy por hoy, Estados Unidos adopta el libre comercio. Estas cuestiones es importante entenderlo porque desde mi punto de vista cada uno de ustedes tiene que construir su propio pensamiento económico y entender por qué algunos defienden el proteccionismo y defienden la producción local. Yo puedo comprar de pronto calzado mucho más barato que venga de China que calzado argentino, pero la realidad es que si compro calzado argentino habrá más argentinos que tengan trabajo y las condiciones de vida argentinas serían mejores. Esa es una realidad. Si todo lo que yo compro viene de afuera y no hay fuente de trabajo en Argentina, aparece crecimiento de la pobreza, menos intercambio y se entra el círculo vicioso que mencioné hace un ratito. La teoría económica expuesta por los clásicos y los neoclásicos se caracteriza por la defensa de libertad de comercio y la modelación abstracta. Modelación abstracta se refiere a estos modelos matemáticos, en donde no hay acción sobre el terreno económico-político. Diversos autores han dado lugar a una muy variada exposición crítica de estos modelos y han representado alternativas de interpretación. Acá se cita a Hamilton, Bolívar, tengamos en cuenta Janot Márquez Aldana y José Silva Ruiz, de dónde viene, por eso es la conmemorancia a Bolívar, y otros pensadores como List,
de la escuela alemana, que critica a los ingleses porque los alemanes entran más tarde en la revolución industrial. Bueno, acá hay distintos autores. Lo que me interesa es que Keynes plantea, entre otros autores, Maynard Keynes, la inexistencia de mecanismos automáticos que originan la recesión. La recesión es cuando la producción cae, o por la cuestión que sea, cae la inversión, cae la producción, cae el trabajo, cae el consumo. Eso lleva a una mayor caída en las utilidades de las empresas, menores beneficios, menos inversión, menos trabajo, menos consumo, menos producción, y ese es el círculo vicioso difícil de salir. De la recesión se pasa a la depresión. Cuando la recesión es continua por periodos largos, se habla de depresión. Es decir, cuando hay caída en los ingresos, caída en la producción, caída en el consumo, de manera sostenida a lo largo de varios meses. Entonces, entre otras cuestiones, Maynard Keynes va a defender y proponer la participación del Estado. Otros autores, Hamilton en Estados Unidos, advierte que el libre comercio no sería un buen estímulo para la industria local y que era necesario proteger la industria imponiendo aranceles. Aranceles es imposiciones del Estado a cualquier mercadería que venga de afuera, en tanto que retenciones son imposiciones del Estado para que las mercaderías no se vayan afuera. Para que tengan en cuenta, yo pongo aranceles cuando importo y pongo retenciones cuando alguien dentro del territorio nacional quiere exportar. Si yo no pusiera retenciones, de pronto toda la producción de manzana de Argentina se iría al exterior y nosotros no podríamos pagar manzanas, al menos yo no podría pagar comer manzanas porque tendría un precio que es el que pagan en los mercados europeos. Que no, los europeos tienen una capacidad de pago, de ahorro mucho mayor que la nuestra. Entonces, el hecho de que se pongan retenciones hace que los exportadores les sea también conveniente vender dentro del mercado interno. Esto es para avance, no tiene que ver con la clase de hoy, pero avance en contenidos que se van a dar después, que tienen que tener en cuenta porque sí van a ser vueltos a resultar. Pero acá aparece la defensa de transacciones. Simón Bolívar reguló las importaciones para proteger y promover la industria, en particular de los centros textileros, que no podían sino competir con el y aranceles que engrosaban los presupuestos públicos. Así, lo que venía de afuera, textiles por ejemplo, les obligaba a pagar aranceles que hacía que, por un lado, protegía la industria local y por otra parte, favorecía las arcas del Estado. Liz, ya lo habíamos mencionado antes, trabaja también sobre esta idea de la necesidad de proteger la industria alemana para poder crecer a los niveles que tiene el crecimiento de Inglaterra en el momento contemporáneo de la crisis. Chambers es otro de los pensadores que hace ya foco en las imperfecciones del mercado, monopolio, oligopolio, la economía de escala que mencioné antes, la economía no es relacionada, la competencia no es relacionada con los precios, y tiene que ver con otras cuestiones del marco internacional, proteccionismo, etc. Robinson expuso que si bien los monopolios pueden controlar su producción, nunca tienen todo el poder, pues los consumidores pueden mirar hacia el consumo de bienes sustitutos por competitividad. Es así hasta ahí nomás, porque después los monopolios son tan grandes a veces que compran los sustitutos también. Y Maynard Keynes, que es el principal para pensar. Tengo que acelerar un poco
la clase porque se nos hace sumamente extensa y quiero terminar con el socialismo y el modelo de economía centralizada, que después vamos a retomar. Bueno, Keynes defiende la aparición del Estado interventor y afirmó que no es cierto que los individuos tengan una libertad natural sancionada por las costumbres. No existe ninguna convención que confiera derechos perpetuos sobre la propiedad. Hay un juicio de valor sobre la propiedad y sobre el derecho natural. El mundo no se gobierna desde arriba y en consecuencia no siempre considera el interés privado y productivo. Y dedujo que el interés es la medida de la preferencia por la liquidez. Es decir, si el interés es alto, va a haber menos dinero circulando porque me rinde tenerlo a rama. Ahora, si me rinde muy poco interés, me conviene gastarlo. En Argentina, si yo tengo pesos, como la inflación es muy alta, estamos en el orden del 50% de inflación o más anual. Si a mí el banco me da un interés del 50%, es como que no me da nada, porque en un año ese dinero no vale. Entonces no me conviene gastarlo que tenerlo. Si me da un interés del 70%, de pronto me sería interesante tener mis ahorros en el banco porque estoy ganando financieramente con un dinero que tengo en la tarjeta de banco. Si los bancos no tienen dinero, no pueden prestar. Si no pueden prestar, es más difícil acceder al crédito y es más difícil que se genere inversión. Entonces ahí aparece el concepto de liquidez y la tasa de interés y el rol que tiene el Estado en regular, entre otras cuestiones, la tasa de interés, también el tipo de cambio. Previch es una economista argentina, lo muestra el apunte y lo pongo yo porque habla son cuestiones muy importantes a considerar por ustedes, por mí y por cualquier argentino. Obviamente una posición totalmente opuesta a la que puede tener Milei, creo yo, tampoco que lo siga tanto a Milei, no sé, quizás que me equivoque, pero habla de que el progreso técnico es una variable fundamental de la que depende el crecimiento de la productividad y constituye un factor exógeno para las economías menos desarrolladas. ¿Por qué es exógeno? Porque la tecnología viene de afuera. Nosotros, muchos desarrollos tecnológicos, tenemos que comprar tecnología. De hecho, el boicot que se le hace hoy a Rusia en parte es la tecnología y va a limitar su posibilidad de crecimiento. El crecimiento, por otra parte, depende de que la acumulación de capital permita incorporar a la población en actividades donde el progreso técnico sirva de plataforma para sostener aumento de productividad. Si quedamos solamente en Argentina como un país agroexportador, realmente genera muy pocos puestos de trabajo y una concentración de riqueza en manos de los terratenientes o quienes tienen los pools de siembra que muchas veces sí están en Argentina. Plantea que el capitalismo tardío y periférico de América Latina, la distribución de ingresos es inflexible, por lo que bloquea el cambio técnico y la modernización institucional. Esto es una cuestión de las dificultades de acceder al financiamiento internacional y a desarrollar economías de escala, de nivel de producción que permitan ser competitivas. El capitalismo periférico de países como Argentina se caracteriza por una estructura productiva heterogénea, de producción primaria, agricultura, ganadería, minería, y especializada, con bajo cambio técnico y baja elasticidad de ingreso en la demanda. No hay mucha posibilidad de crecimiento económico. De la concentración resulta un excelente ingreso que no se invierte. Por esta también se mencionaba en el pasado la cuestión conservadora de los terratenientes. En estas condiciones el capitalismo periférico es incapaz de modernizarse y mejorar su productividad. Por lo cual el proceso político es sustancial y la intervención del Estado va a ser sustancial para el desarrollo económico. Bueno, cierro ya
Disculpen que esta parte la doy un poco rápido, como fue en las clases presenciales. El socialismo, la crítica a la economía planificada, la crítica a la economía de mercado, el libre mercado, y la aparición del modelo de economía planificada o economía centralizada. Después va a haber un modelo intermedio que es la economía mixta, que lo vamos a ver en clases próximas. Bueno, la escuela de pensamiento económico que va desde los mercantilistas hasta los clásicos hicieron énfasis en la libertad. Pocos se preocuparon por el bienestar de aquellos que como trabajadores participaban en la producción. Recogieron las críticas a la moral, es decir, los críticos plantean la moral del lucro y la afirmación de las economías de mercado de la libertad y la competencia conllevan mecanismos automáticos y garantizan el bienestar, que era la mano invisible. Tomás Moro es un socialista utópico, estamos hablando de siglo XVI, fin del siglo XV y siglo XVI, escribe la utopía, y aparece el concepto de sociedad ideal donde todos somos iguales y demás. Hay distintos autores que van sobre esa línea. Los socialistas utópicos no los vamos a trabajar en particular, pero simplemente quiero que lo tengan en cuenta porque no es una idea nueva, sino que es una idea que viene desde la Edad Media, pero que incluso antes también había ideas o concepciones sobre la igualdad y la comunidad. Incluso podríamos decir que en los pueblos americanos, en algunos, había cierto modelo comunal de igualdad. Por eso la crítica que yo hago, o la observación que yo hago al uso de la palabra desarrollo, ¿no? Diversos autores han propuesto promover el principio de igualdad. La mayor parte de las propuestas implican una reorganización social y política para asegurar que el poder político y la propiedad se distribuyan efectivamente entre todos. Equidad e igualdad son dos temas distintos que también es interesante analizar y cuestionar, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. En los países industrializados avanzó un modelo particular de socialismo, la socialdemocracia, que implicó una gran expansión de la seguridad social y el mejoramiento de las oportunidades a través de la educación. Lo que es economías mixtas, economías de libre mercado, tiene que ver con más parecido a la economía de Estados Unidos, donde se propicia la actividad privada, incluso como mencioné en clase presencial, hoy por hoy en Estados Unidos hay tres empresas, Boeing, la de Elon Musk y la de Bezos, que hacen desarrollo aeroespacial privado. Estados Unidos, el gobierno contrata empresas privadas para sus expediciones espaciales y son de capital privado. En tanto que el transporte privado, la educación privada, la salud privada, la seguridad privada, es un modelo de economía de mercado, con mínima intervención del Estado. Las economías mixtas aparecen como Argentina, ferrocarril que es del Estado, aerolíneas que es del Estado, educación pública como la Universidad de Buenos Aires, que por otra parte es educación de calidad, el Instituto de Formación Técnica Superior de la Ciudad de Buenos Aires también es educación pública, se aparece el Estado dando respuesta a necesidades de la sociedad, de seguridad social, de educación, de salud, como los hospitales públicos son muy buenos desde mi punto de vista en Argentina, particularmente en Buenos Aires. Aparece entonces la aplicación de modelos de políticas keynesianas, de proteccionismo y también de dar respuesta a las necesidades de los sectores menos favorecidos de la sociedad. Hay propuestas como Robert Owen que habla de cooperativismo y sindicalismo, y luego Marx con Engels van a plantear el modelo comunista, que el camino del comunismo se atraviesa a través del socialismo, que va a ser implantado en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas
primero en Rusia, y después en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y en América Latina, en Cuba en particular. Bueno, el socialismo utópico era el de Tomás Moro, por ejemplo, pero después está lo que se va a llamar el materialismo histórico, que es que proponen Marx y Engels en relación a propuestas de toma de los elementos de dominación por parte del proletariado y la gestión de un socialismo que fuese camino a un mundo comunista de igualdad. Marx y Engels entendían que el desarrollo, las luchas de clase iban a través de la violencia trastocar los órdenes de dominación y va a posibilitar que sean los propios trabajadores los que tuvieran las riendas de los sistemas productivos. Socialistas científicos se planteaban ellos. Bueno, entre otros autores está Con Saint-Simon, en el siglo, fin del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, que critica la propiedad privada, la inequidad que supone eso, busca un igualitarismo sin descartar la influencia de los industriales. Charles Fourier expuso un sistema social que incluye la organización de producción a partir de las cooperativas. Esto va a ser fondo también de fundamento de lo que son el trabajo de los gremios, trabajo en cooperativa. Bueno, Robert Owen, que promueve el sindicalismo, Karl Marx, que va a dominar el modelo socialismo científico, que llamó. Bueno, había mencionado también antes algunas de las leyes del capitalismo de Marx. Con esto vamos cerrando. Él plantea que el modo de producción capitalista se caracteriza por la separación entre la propiedad productiva, capital y la mano de obra. Ahora el capitalista es dueño de los medios de producción y obrero es contratado para vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, y el capitalista se apropia del excedente o plusvalía. El plusvalor es ese excedente sobre el valor. Las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción se convirtieron en la base del materialismo histórico, como denominó su sistema de pensamiento. Bueno, con esto vamos cerrando esta segunda parte de la brevísima historia del pensamiento económico, y espero que si tienen dudas, consultas, pueden hacerlas en clase presencial o mandarme un mail y luego lo conversamos y lo trabajamos en clase. Muchísimas gracias. Cerramos entonces la clase. Vamos a acá y me despido de ustedes. Muchísimas gracias.